¿Qué pasó? Pues que este par de impulsos, ¿sí?, se desplazaron alrededor de la frecuencia 1000. Aquí está la frecuencia, menos 1000 y 1000, a la izquierda y a la derecha. Recuerden, por teorema de modulación, el término 4pi, se redujo a 2pi. Ajá. Y quedándonos 4 impulsos, de los cuales 2 están en el valor diferencia de frecuencia, o sea, por eso aquí estamos en 1000. Este es 1000 menos 100 y nos da 900. Este es 1000 más 100 y nos da 1100. Acuérdense que a omega c, que es le sumamos y le restamos el valor de la frecuencia del mensaje. Como la frecuencia del mensaje era 1000, entonces nos quedan 900, la central es 1000 y la superior es 1100. Entonces aquí tenemos dos valores de frecuencia, ¿sí? La frecuencia superior y la frecuencia inferior. Este par de impulsos están en la frecuencia inferior y este par de impulsos están en la frecuencia superior. Bueno, si transmitimos tal cual así el sistema, habíamos dicho que en los dos primeros, 1 y 2, el ancho de banda es 2 omega m. Quiere decir que para este sistema el ancho de banda sería 200. O sea, ¿a qué me refiero? El ancho de banda es la banda de frecuencia necesaria en el medio de transmisión para poder transmitir esta señal. Así es que lo que necesitaríamos aquí sería 2 veces 100, 200 radianes sobre segundo. Muy bien. ¿Para qué se hace eso? Pues resulta ser, jóvenes, que en este par de impulsos hay la misma información que en este par de impulsos y que en este. Es decir, cuando se manda en doble banda lateral, la información contenida en cada par de impulsos es la misma, entonces se manda dos veces. ¿Por qué se hace eso? Porque el espectro debe ser simétrico. Acuérdense, la simetría es sobre el eje vertical. Entonces aquí sobre el eje vertical tenemos que esto y esto deben ser iguales, ¿de acuerdo? Aún cuando la información es redundante, está contenida la misma información en cada banda. En consecuencia, es necesario mandar dos veces la información para mantener la simetría, ¿de acuerdo? Bueno, entonces fíjense, ahorita lo vamos a ver con detalle, pero para hacer la introducción, cuando generamos banda lateral única, primero se genera doble banda lateral, algo como esto, y entonces se toma la decisión. Vamos, por ejemplo, a eliminar los impulsos que están dentro en la frecuencia de 900 y lo que queda son los impulsos que están fuera en los impulsos de 1100. Si ese fuera el caso, la señal que nos quedó representada por este par de impulsos se le conoce como banda lateral única superior. ¿Por qué superior? Porque los impulsos están ubicados en el valor superior de frecuencia. ¿De dónde salió? A 1000 le sumé 100 y me dio 1100. Si por alguna circunstancia los que vamos a eliminar son los que están en la parte superior de frecuencia, entonces nos vamos a quedar con los impulsos que están en la parte inferior de frecuencia. Noten que si solo nos quedamos con estos dos impulsos, el espectro sigue siendo simétrico, ¿sí? Y como ahora estamos en la frecuencia inferior, se dice que esa porción se llama banda lateral única inferior. Les comento, en análisis comparativos que se hacen entre los sistemas de doble banda lateral y los de banda lateral única, en todos los sentidos, banda lateral única es superior a doble banda lateral, salvo algo que tiene en contra y que hace pues que se elijan los sistemas a veces de doble banda lateral. Y es que para generar banda lateral única, primero se debe generar doble banda lateral. Y después, esas dos bandas se pasan por un proceso
de eliminación de las partes indeseables. Si las partes que se eliminan están en la frecuencia baja, lo que queda está en la frecuencia alta y eso da banda lateral única superior, ¿de acuerdo? Y al contrario. Entonces, para generar BLU se generan dos veces, digamos, lo equivalente a una técnica de modulación. Esto hace que el sistema, pues, en general resulte más costoso desde el punto de vista de generación, aun cuando, por ejemplo, el ancho de banda lateral única es la mitad de doble banda lateral, la potencia es mucho menor. Repito, el ruido que se presenta en banda lateral única es muy inferior al ruido de doble banda lateral. El contra es la generación, cómo se producen estas señales. Y hay dos métodos, jóvenes. Un método que se llama método de desviación de fase, donde la señal de doble banda lateral se somete a un proceso de desviación de fase y luego la señal que se desvió en fase se le agrega a la de doble banda lateral y esto, fíjense, así tan simple, elimina las semibandas indeseables, de tal forma entonces que se desvió la fase, se le sumó a las dos bandas y esto cancela las dos bandas, las dos semibandas que deseamos, ¿sí? Bueno, hay otro método, un método que se llama método de filtraje selectivo, es decir, las dos bandas de doble banda lateral se van sometiendo por etapas a filtros de banda lateral única y hay 4 o 5 etapas porque ninguna etapa se hace el corte al 100, paulatinamente se van cortando. Cuando llega un momento que lo más que se parezca a un par de semibandas, pues entonces se trabaja con esa señal y siempre queda una partecita de frecuencia. Cuando vimos las denominaciones de los sistemas, alguien por ahí mencionó banda lateral vestigial o residual. Y yo les decía que esas bandas residuales son las que quedan en el proceso de conversión de, de las señales de doble banda lateral a banda lateral única. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es pues empezar con las características de los sistemas de banda lateral única. Agréguenlos y ahorita los comentamos si son tan amables. De hecho, vamos a ver junto el de portadora suprimida y el de gran portadora, porque los vamos a ir llevando en paralelo.
Ustedes me dicen cuando terminen, por favor. Sí, profe. Gracias. ¿Listos? Bueno, entonces miren, aquí en estas 5 características aparece, lo único que es diferente es esa VHDT. Como marcamos aquí, la VHDT es la BDT, o sea, el mensaje, menos pi medios. ¿Qué pasó? Que esa HDT es la misma señal de información, pero desfasada en 90 grados. Entonces, vean qué pasó. La señal de doble banda lateral está representada por el primer término de la expresión, mensaje portadora. Ese producto se somete a un desviador de fase. Se desvía la fase en pi medios. La VDT queda como VHDT y el coseno desviado en fase 90 grados queda como seno. ¿Se acuerdan ustedes que el seno de omega CT es igual al coseno de omega CT menos 90 grados? Así es que no hay nada extraño, lo único que pasó
es que al mensaje portadora lo sometimos a un desviador de fase de pi medios. Y luego se tiene un sumador que agrega la salida del desviador de fase a la señal de doble banda lateral original. Y de manera matemática, pues ahí se presenta, pero de manera física, fíjense que ese proceso de suma hace que se le corten las mitades a las bandas laterales, ¿sí? De tal forma que ustedes van a elegir si lo que van a eliminar son las semibandas interiores, las que están en la frecuencia baja, o las semibandas superiores, las que están en la frecuencia alta. Ujú. O sea que la expresión pues se ve ahí media rara, pero lo único que estamos haciendo es, primero, el término mensaje portadora, someterlo a un desviador de fase. Después tenemos un sumador. De hecho, la suma directa nos da la banda inferior. Si en lugar de sumarle le restamos el término que obtenemos a la salida del desviador, nos da la banda superior. Ajá. Bueno, segunda característica. Como ahora solo vamos a transmitir dos cachos de banda, las mitades que están hacia afuera o hacia adentro, o sea, con eso quiero decir que están en la frecuencia superior o en la frecuencia inferior. Entonces, ambas semibandas son simétricas, pero además, si las juntamos, representan una sola banda. Ahí está la información en una sola banda. Y entonces ahora el ancho de banda se convierte simplemente en la frecuencia máxima del mensaje. Acuérdense que en los sistemas de doble banda lateral, el ancho de banda es 2 veces la frecuencia del mensaje, que es el segmento de frecuencia donde está sentada la banda, cualquiera de las dos bandas, ¿sí? A cambio de eso, aquí en banda lateral única, como solo vamos a transmitir lo equivalente a una sola banda, pues eso significa que el ancho de banda es omega m. Ahora, cuando hablamos, insisto, de ancho de banda, estoy hablando de la banda de frecuencia que requerimos en el medio de transmisión para poder enviar este tipo de señales. O sea, es el ancho de banda mínimo. Bueno, si el sistema es de doble banda lateral, requerimos 2 veces la frecuencia del mensaje, cuando menos. Pero si el sistema es de banda lateral única, requerimos solamente una vez la frecuencia del mensaje. ¿Por qué? Porque aquí en banda lateral única se manda solamente una banda, 2 mitades de bandas, ¿de acuerdo? Las interiores o las exteriores. No sé si ustedes se relacionan, jóvenes, pero por ejemplo en los radiecitos de banda lateral única, que normalmente son transmisores receptores, se tiene un switch que refiere banda superior o banda inferior. Entonces, dentro del dispositivo se genera doble banda lateral y cuando ustedes eligen cualquiera de las dos bandas, se elimina en automático la indeseable, pero se usan como canales alternos, en el sentido de que si la banda superior está ruidosa, pues se van a la banda inferior, así la eligen de manera arbitraria y les queda como un recurso extra, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos solamente una banda, ahí es donde ya el ancho de banda que necesitamos para transmitir esta señal es simplemente la frecuencia máxima del mensaje. Ahora sí, les decía yo, estamos en el punto 4, que en general cualquier elemento de comparación, quien sale muy arriba es este tipo de sistemas, banda lateral única, que donde entra en desventaja banda lateral única
es en la generación, esto que marcamos como punto 4. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, primero hay que generar doble banda lateral y después, jóvenes, tenemos que generar banda lateral única. Es decir, las dos bandas del sistema de doble banda lateral se pasan por el proceso de desviación de fase o por el proceso de filtraje selectivo, que es esa serie de etapas de filtraje que les decía, si se lleva a cabo para ir eliminando en forma paulatina las porciones de espectro que no deseamos. La clave de todo esto, jóvenes, es mantener la simetría del espectro. Recuerden, cualquier cosa que haga que el espectro se vea asimétrico, seguramente nos permite recuperar la información. No hay que perder de vista esto, eso es muy importante, jóvenes, para evitar confusión, que cuando hablamos de espectro de frecuencia, hablamos de cómo está la potencia de la onda distribuida con respecto a la frecuencia. Pero la señal es exactamente la misma que si la estamos viendo en el osciloscopio. Que lo que cambia es una señal de energía, que lo que cambia es cómo la estamos analizando, en la frecuencia o en el dominio del tiempo. Esa es básicamente la idea. Pero digamos que la fuente de la señal ya modulada, por ejemplo, que estamos desplegando en cualquiera de los dispositivos, en el caso del osciloscopio, lo que estamos desplegando es tensión eléctrica contra tiempo. Y en el caso del dominio de la frecuencia, lo que estamos desplegando en el osciloscopio es una densidad espectral de potencia, es decir, qué valores de potencia normalmente en dBms tiene la señal contra valores de frecuencia. ¿Se acuerdan que la densidad espectral de potencia se da en watts o dBs, ¿sí?, por hertz? Bueno, pues hasta ahí vamos, ¿sí? En el caso de doble banda lateral de portadora suprimida, habíamos dicho que en el receptor se usaba un detector síncrono. Si es de gran portadora, se usa un detector de envolvente. Pues eso mismo se mantiene, jóvenes, para los sistemas de banda lateral única. ¿Por qué se usa un detector síncrono? Porque de origen lo que teníamos era una señal de doble banda lateral, de portadora suprimida, ¿sí? Entonces, a través de un detector síncrono, nosotros logramos como revertir todo el proceso. De 2 semibandas, regresamos a lo equivalente a 2 bandas, y de ahí, de esas 2 bandas, sacamos la información. En el caso de gran portadora, vamos a ver que el detector de envolvente es el que nos permite extraerle el mensaje a la onda modulada recibida. Entonces no hay mucho problema. Es importante, les decía, pues tener como la forma de contrastar las expresiones, que creo que es lo más relevante, las expresiones trigonométricas. ¿Cómo está el ancho de banda? Bueno, en los dos primeros sistemas el ancho de banda es el mismo, 2 omega m. En estos dos sistemas de banda lateral única que estamos tratando, el ancho de banda es el mismo entre ellos dos, que es omega m. Y bueno, si es de portadora suprimida, el detector es el síncrono, y si es de gran portadora, el detector es el de envolvente, independientemente de que sea de doble banda lateral o de banda lateral única. Muy bien, como les decía, como esto nos lo vamos a llevar en paralelo, entonces vamos a ver de una vez las características del siguiente sistema, que sería el sistema 4, el que sigue, el de gran portadora. Entonces agreguen, por favor,
las características, van a ver que hay una gran similitud, salvo en la presencia de la gran portadora y del detector de envolventes, ¿sí? Bueno, pues agreguen esto, por favor. ¿Sí les cambió la diapositiva, jóvenes? No, profe. No. No. Ok. No, profe. Permítanme. ¿Ahí sí la ven? Sí, ahora sí. Sí, profe. Ok. Y señor profesor, ¿no se repite lo mismo? Sí, yo veía lo mismo. Yo Sí. también veo la misma diapositiva, profe. ¿Ah, sí? Sí. A No, ver. porque esta es CP y la pasada fue PS. La pasada fue Blue Ah, PS. sí, Ah, sí, fíjense sí. bien, jóvenes. Ah, No sé, pero bueno, podría ser que algunos sí estén viendo efectivamente la misma, pero no porque aquí haya 5 números y en la otra había 5 números, pero léanle, la que pretendo que estén viendo ahorita, dice BLUCP. Ah, Sí, es profe, que es la esa. otra tenía amplitud. La otra no tenía amplitud y esta sí tiene. Solo cambian las primeras dos, pues, ¿verdad, profe? Ajá, eso es. Todo lo demás es igual. Digamos, hay una gran similitud, ¿no? No, sí son diferentes. Ok, bueno, muy bien, gracias.
¿Listos? No, no. Listo, profe. Ok, un segundo. Bueno, entonces miren, comparando término a término. En este sistema, en el de BLU comportadora, en la expresión trigonométrica, lo que tenemos diferente al anterior es que aquí aparece la gran portadora. ¿Qué tenemos? Que la señal de doble banda lateral se somete a un proceso de desviación de fase. Entonces la V de t se vuelve VH de t, que es el mensaje menos pi medios, y el coseno también se desvía en 90 grados dando un seno. Pero además tiene la gran portadora. Ese es el término que hace la diferencia entre este sistema y el sistema número 3. ¿De acuerdo? El espectro de frecuencia, jóvenes, aparece en las dos mismas bandas que aparecen en el sistema 3, pero además un par de impulsos que corresponden a la gran portadora. Es decir, estamos visualizando ahora el dominio de la frecuencia. Acuérdense que la transformada de A coseno de omega ct van a ser dos impulsos de amplitud a pi, delta de omega menos omega c más delta de omega más omega c. ¿De acuerdo? Muy bien. El ancho de banda es el mismo. Es W igual a omega m. ¿Se acuerdan? Esto está en radianes sobre segundo. No olvidar, jóvenes, que W lo podemos sustituir para tenerlo en hertz como 2pi por, no sé, en los libros le ponen una B de burro, B grande, B mayúscula, la que aparecía en la capacidad del canal. Entonces nos quedaba que W es igual a 2pi por B, igual a 2pi por FM, donde FM es la frecuencia máxima del mensaje. Entonces, si eliminamos el factor 2pi, pues nos queda que B mayúscula es igual a FM. No sé si me están siguiendo, pero es simplemente reemplazar los radianes sobre segundo a hertz. Esa es la idea. Bueno, el método de generación. En los 4 sistemas, jóvenes, se usa el detector de interrupción, el modulador Chopper. Dije mal, el modulador de interrupción, ¿sí? El modulador Chopper. Y entonces lo que se hace es que antes, en este sistema que estamos viendo ahorita, de someter una señal a un proceso de modulación, primero se corre, se le agrega el valor A mayúscula para desplazar la onda. ¿Se acuerdan de toda aquella historia? Que se le agrega un valor de CD a la señal para cancelar los valores negativos del mensaje. Bueno, cuando ya se tiene la señal de doble banda lateral, entonces viene la parte que es justo lo que tiene en contra este sistema de someter las dos bandas al proceso de eliminación de dichas bandas. Pero como además aquí tenemos una portadora, pues el par de semibandas, las que elijamos, las superiores, traen la portadora. O las inferiores se llevan la portadora, según la elección que se tome al respecto. Bueno, como aquí este es un sistema de gran portadora,
Entonces, para recuperar el mensaje de las 2 semibandas recibidas, usamos un detector de envolvente. ¿Se acuerdan? El que ustedes por ahí tienen como actividad para poner una grafiquita y explicar el principio de funcionamiento, que yo el otro día también se las presentaba, ¿no? Donde les decía que teníamos un diodo rectificador, el cual, bueno, pues alimenta la salida del diodo a un capacitor a través de una carga, y ese constante carga y descarga del capacitor sigue las formas de la envolvente positiva o negativa según la selección que se haga al respecto. Y hasta ahí vamos. Entonces hay que tener, insisto, disponibles las características. Bueno, ahora miren ustedes, vamos a insistir sobre estos temas, ¿sí? Supongan que el espectro de nuestro mensaje tiene una forma como esta, ¿sí? Es arbitrario, ¿eh? Es decir, se trata de una señal limitada en banda, donde la frecuencia inferior es menos omega m y la frecuencia superior es omega m. Es una figura arbitraria, es decir, v de t equivale a f de omega. Es todo lo que tenemos. Ahora sí, vamos con la modulación. La modulación en doble banda lateral. Pues si es de portadora suprimida, jóvenes, lo que tenemos sería estas dos bandas. Consecuencia del teorema de modulación, pues aquí nos queda la mitad de la amplitud. ¿Se acuerdan? Que a la hora de modular, la amplitud del espectro se reduce en un factor de 2. Esto f de 0 es f de omega cuando omega es igual a 0. Entonces este es un sistema de doble banda lateral de portadora suprimida. ¿Qué tenemos? Ahora el centro de las bandas es omega c y menos omega c. Antes de modular, de aquí, del origen hacia acá, había omega m y omega m para acá. Ya una vez que modulamos, como ahora la referencia es la frecuencia de portadora omega c, pues la omega m se la sumamos a omega c y nos da este valor. Y acá se la restamos y nos da este valor. ¿De acuerdo? Aquí ya sabemos que el ancho de banda es 2 omega m. Pero aquí viene el detalle. Ahora yo voy a cortar estas dos bandas. Hagan de cuenta que ahora uso como una maquinita de jamón y voy a dividir estas dos bandas en dos partes, ¿sí? En dos mitades iguales, pero verticalmente. Lo que tengo para acá es una semibanda exterior y lo que tengo para acá es una interior. ¿Por qué? Porque está en la parte interna del espectro y está en una diferencia de frecuencia. Igual pasa con esto. Ahora sí, de ahí pasamos a esta figura. Vean ustedes, divido ambas bandas en semibandas. Las de afuera las rayé y las de adentro están en blanco. Bueno, si lo que voy a transmitir son las porciones internas, a eso se le llama banda lateral única inferior y se eliminan las rayadas, las externas. Pero noten ahí cuál es la característica, que están en la frecuencia baja. Insisto, por eso se llama BLU inferior, porque están en la frecuencia omega C menos omega M. Pero si por alguna razón deseo eliminar las semibandas blancas y transmitir las rayadas, a eso se le llama BLU superior. ¿Por qué? Porque esas porciones están en la parte superior de frecuencia. O sea, las semibandas están entre omega C
y omega C más omega M, mientras que esta de acá está entre omega C y omega C menos, ¿sí? Este valor obvio que es menor que este. A omega C le resto inferior, le sumo superior. Y lo más importante, que ya una vez que decido eliminar o las partes blancas o las partes rayadas, me queda que para transmitir esa señal yo lo que necesito es un ancho de banda igual al mensaje, que es exactamente la mitad de lo que necesitaba para transmitir todas las bandas completas. En esos sistemas, en los de doble banda lateral, el ancho de banda es 2 omega m, mientras que aquí, si solo trabajo cualquier par de semibandas, otra vez, las blancas o las rayadas, ¿sí? Voy a transmitir banda lateral única, ¿sí? En fin, pues ese es de principio la manera de ir visualizando estas señales, ¿sí? Profe, puede ser un poquito más para decir. Así. Gracias. Profesor, ahorita acabando de enseñar esta hoja, ¿podría volver a mostrar la hoja anterior? Sí. Sí. Deja ahorita. ahorita que acabe, profe. Ya listo, gracias, profe. No sé si se refiere a la figurita antes de la modulación. Así es. Ya. Que por cierto, jóvenes, esta hoja es la solución al problema que les dejé de tarea como actividad y que les dije que se los voy a poner en el examen. Entonces, desde luego no se las voy a dejar que la tomen, nada más la estoy usando la figurita, pero esta es la respuesta, miren. No, no la ponga. No la voy a poner. De hecho, en el examen les voy a decir, resolver el problema 3.10 o lo que sea, ¿no? Un número 1, para obligarlos a que tengan el archivo disponible, y número 2, pues a que la revisen. Pero bueno, no sé si ya la vio la figura. Sí, ahora sí, profe. Gracias. Bueno, entonces estamos con esta, ¿sí? Ahora sí, vean ustedes. En el caso de gran portadora para doble banda lateral, ¿cuál sería la diferencia? Que ahora aparecen un par de impulsos, ¿sí? Entonces ese par de impulsos tienen acuérdense que la gran portadora es A coseno de omega CT y los impulsos tienen amplitud a pi. Bueno, las dos bandas del sistema anterior más el par de impulsos que representan a la gran portadora. Pero igual, si yo decido trabajar con las partes rayadas, esas partes rayadas se llevan los impulsos, o al contrario, si decido trabajar las semibandas blancas, esas se llevan los impulsos, porque como les decía, ustedes switchean las dos bandas para eliminar las bandas indeseables. Y entonces se cumple la condición. Si son las semibandas en la suma, BLU superior. En la diferencia, BLU inferior. Bueno, ¿cómo nos quedarían, por ejemplo, un caso de BLU superior? Pues una vez que ya sometemos estas dos bandas al corte, nos quedarían en condiciones ideales, porque nunca se logra un corte abrupto, pero digamos ideal así. Entonces, jóvenes, esto constituye lo que se conoce como banda lateral única superior. ¿Por qué superior? Porque las semibandas que seleccionamos están en el valor superior de frecuencia. Están entre omega C y omega C más omega M.
Bueno, no sé si hasta ahí vamos bien. Profesor, una pregunta. Sí. ¿También en las dos amplitudes está en la cima de la onda? La amplitud es 1/2 de F0, ¿verdad? Sí, o sea, ya no lo puse, pero Ok. efectivamente los impulsos tienen la misma, aquí no les pasó nada porque la división se hizo vertical. Entonces, esta amplitud de los impulsos sigue siendo API y esta 1/2 de F de 0. Es decir, F de omega cuando omega tiende a 0. Cuando omega es igual a 0. Y como del teorema de modulación aparece este medio, pues aquí vuelve a quedar 1/2 de F de 0 y acá los impulsos API. Acuérdense que el API no lleva el medio, ¿sí? Hasta ahí. Entonces esto sería banda lateral única superior. Ahora, si lo que deseamos es trabajar con la BLU inferior, pues nos quedaría algo así, ya con sus respectivos valores, los anteriores que dijimos. Esto sería banda lateral única inferior. O sea que la anterior aún era de la doble banda lateral. No, no, no. O sea, esta es, bueno, la de arriba es doble banda lateral, ahí dice DBL, pero ya una vez que eliminamos Esa es la superior. las partes blancas, nos queda BLU, banda lateral única superior. Y la contraparte es ahora, ¿sí? Esta que les mostraba. Si en lugar de eliminar las partes blancas, eliminamos las partes rayadas, esto nos quedaría como BLU inferior. ¿Por qué? Porque la frecuencia que se Es la observa ahí menor, ¿no? es la que proviene de la diferencia, es la menor. Así es. Mm. Con los mismos valores de amplitud, los impulsos sería API y las semibandas sería 1/2 de F0. La A sigue siendo de la La A de la portadora. portería. Así es, la portadora se mantiene. Seguiría siendo API. Bueno, pues miren ahora, como nosotros usamos como materia prima el asunto de las armónicas que están contenidas en una señal, por ejemplo, en un analizador de espectros, o sea, si vemos una señal de AM, de FM, lo que se va a reflejar son las armónicas que están contenidas en esas señales, ¿sí? O sea que la materia prima de estas, si no implica el mensaje, son las armónicas que están contenidas en el mensaje y en la onda modulada. Entonces lo que vamos a ver son esos piquitos. Acuérdense que las armónicas, cosenos, dan en la frecuencia un par de impulsos, ¿de acuerdo? Simétricos. Ah, bueno. Supongan que yo tengo este espectro. Ahora son puros dominios de la frecuencia. Espectros. Vean la figura, jóvenes. ¿Alguien me puede decir a qué señal en el tiempo corresponde esto? Un coseno. Un coseno. Sí, pero denme, por favor. Ah, Como B nosotros, coseno. B coseno de omega mt. eso, así es, esa es la respuesta. B coseno de omega mt. Perfecto. Ya quedó. Entonces, ese es el mensaje, pero en el dominio de la frecuencia. Ahora, vamos a modular doble banda lateral de portadora suprimida. Multiplicamos por el coseno de omega ct. ¿Y qué nos da? 4 impulsos, ¿sí? Recuerden, el Bpi se vuelve Bpi medios y nos quedan 2 impulsos, los que están interiores, en valores de frecuencia omega c menos omega m.
y dos impulsos en valores de frecuencia omega C más omega M. Bueno, los de adentro representan la banda lateral única inferior y los de afuera la banda lateral única superior, por lo que ya habíamos dicho. Aquí esos impulsos están en un valor único de frecuencia. Ahora fíjense. Bueno, ahorita que termine. Es como si tuviéramos las dos, Las dos bandas, las dos así bandas, es, ¿no? correcto. En lugar de tener las figuritas esas continuas, ahora, pues como es un coseno, su espectro es un par de impulsos y cada señal tiene su propio espectro, ¿se acuerdan? Si es un pulso triangular, tenemos un sampling cuadrado. Si es un pulso rectangular, tenemos un sampling. Si es una señal periódica, tenemos un conjunto infinito de impulsos. ¿Por qué? Porque esa señal periódica está formada por senos y cosenos, ¿no? Bueno, si son pares, solo por cosenos; si son impares, solo por senos, y así nos vamos. Ahora fíjense, como yo de esta gráfica voy a eliminar o los impulsos interiores que están representando la BLU superior, digo inferior, perdón, o los impulsos exteriores que están representando la BLU superior, solo me voy a quedar con dos de ellos. Vamos a pensar que yo voy a eliminar los que están afuera, este que está en omega C más omega M y este que está en omega C menos omega M. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, la pregunta es, si me quedo con estos dos, en el tiempo, ¿a quién representan? Así como aquí, estos dos me dijeron que en el tiempo representaban a B coseno de omega MT. Ahora, esos dos de adentro, ¿a quién representan? ¿No es el corrimiento? No, bueno, sería como AB coseno de omega C menos omega M, ¿no? Sí, pero no solo a B, sino Ok, acuérdese que lo único que hay que quitarle aquí es el pi que ajá. provino de la transformada de un coseno. Si esto lo relaciono con el dominio del tiempo, me va a quedar B medios coseno de omega C menos omega MT. O Sí. sea que este par de impulsos en el dominio del tiempo corresponden a B medios coseno de omega C menos omega T. Y entonces, ¿qué pasó? Que la expresión en el tiempo de la onda de banda lateral única inferior estaría dada por B medios coseno de omega C menos omega MT, ¿sí? Lo equivalente para los impulsos que están del lado de afuera. ¿Cómo nos quedaría? B sobre 2 coseno de omega C más omega MT en el dominio del tiempo. Ojo, con este asunto del un medio no se me vayan a confundir. El medio surgió cuando yo el coseno de el B coseno de omega MT lo multipliqué por un coseno de omega CT. Ahí apareció el medio. Pero si yo ya nada más me quedo con dos impulsos, esos dos impulsos solo representan a otro coseno. Quiere decir que yo la señal producto que se generó cuando modulé, cuando multipliqué B coseno de omega MT por coseno de omega CT, también la puedo expresar como la suma de dos cosenos, que sería B medios coseno de omega C más omega MT más B medios coseno de omega C menos, o sea, la diferencia de frecuencias y la suma de las frecuencias, ¿sí? Si solo trabajo una de las partes, eso se convierte en banda lateral única, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense qué interesante, el mensaje es un coseno, la portadora es otro coseno y la banda lateral única también es un coseno, nada más que en el caso de la banda lateral única, si es la superior, es un coseno de la suma de frecuencias y la inferior de la diferencia de frecuencias, ¿sí? Así es que
¿Se acuerdan aquella identidad de coseno, coseno? Es igual a 1/2 del coseno suma más el coseno diferencia. Ah, pues de ahí el coseno suma nos da la superior y el coseno diferencia la inferior. Hasta ahí vamos. No sé cómo la ven, jóvenes, pero miren ahora, vamos a hacer lo equivalente. Profe, Sí, diga. entonces se puede expresar de ambas maneras. Sí, lo podríamos ver directamente nosotros, ya sabemos, la amplitud original se reduce en un factor de 2 y según lo que quiera trabajar, las bandas superiores o inferiores, pues simplemente acude a eso o lo somete a la identidad trigonométrica, que nosotros lo vamos a ver. Ahorita nada más estamos como, digamos, abordando las características principales de las ondas. Fíjense ustedes. Gracias, profe. En el caso anterior era un sistemita de portadora suprimida, pero vamos a pensar que en lugar de portadora suprimida tenemos gran portadora. Por ejemplo, así veríamos la BLU de gran portadora, pero la superior. Entonces, ¿se acuerdan? Eran los impulsos que estaban en omega C más omega M, ¿sí? Positivos, negativos, más la gran portadora, la gran portadora. La gran portadora está representada en la frecuencia por este par de impulsos. Otra vez, para que no se me vayan a desilusionar, cuando pretendamos ver una señal como esta en el analizador, no vemos flechitas, vemos ondas que de pronto se elevan con una duración, con un intervalo de frecuencia muy bajo, es decir, casi como un disparo, ¿no? Pero bueno, pues esto es matemático. Lo que vamos a ver son como picos, ¿no? Eso es lo que sí vamos a poder observar. Bueno. Ahora sí, jóvenes, alguien que me dé la gran satisfacción de esto ya es banda lateral única, pero es comportadora, ¿eh? ¿Cuál sería la expresión en el tiempo de esta figurita, jóvenes? Sería B medios, coseno de omega C más omega M, más A, ajá, por el coseno. Dígale. Bueno, por el coseno de... ¡Ay!